Buenos días, mi nombre es Oscar Alejandro Mena Córdoba, estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad de Antioquia, hago parte del grupo 11 de Lectoescritura. Hola, mi nombre es Karen Vázquez Montoya, curso el programa de Ingeniería Química en la Universidad de Antioquia y hacemos este video para la clase de lectoescritura. El tema de, como pudieron ver, es la ingeniería y la contaminación. En esta presentación comenzaremos hablando sobre qué es la contaminación para dar un acercamiento al problema que se presenta hoy en día. Continuaremos hablando desde cómo en la historia la ingeniería ha contaminado o ha ayudado a contaminar el medio ambiente. Y finalizaremos con algunos aportes que han surgido de la ingeniería para arreglar el problema. La información que se presentará en esta exposición está apoyada en diversos textos web, de los cuales les dejaremos el link en la descripción. Listo, vamos a empezar hablando de qué es la contaminación. La contaminación es el conjunto de elementos externos al estado natural del medio, los cuales causan efectos negativos sobre él. Entre los tipos de contaminación, la naturaleza puede verse afectada en muchos aspectos. Entonces hay varios tipos de contaminación, entre los que están la contaminación hídrica, contaminación atmosférica, contaminación de suelos, contaminación visual, contaminación térmica, pues entre otros. En este video nos vamos a enfatizar más que todo en la contaminación hídrica y contaminación atmosférica. Listo, la contaminación atmosférica y la contaminación hídrica son las que más se ven influenciadas por parte de la ingeniería, pues porque los procesos ingenieriles contaminan más que todo en esa parte. Entonces vamos a decir que la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la liberación de partículas químicas al aire, al ambiente, como cuáles son el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, entre las más conocidas, el óxido de azufre, pues entre otros. El monóxido y el dióxido de carbono son unos de los principales problemas de salud de las vías respiratorias. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. La contaminación atmosférica la producen más que todo los automóviles, pues los motores de los carros, los barcos, los aviones, y todos estos utilizan como combustible los combustibles fósiles. Entonces, controlar esos combustibles puede ayudar a mejorar el medio ambiente. La contaminación hídrica. La contaminación hídrica es la liberación de elementos contaminantes a los ríos o lagos, los cuales se pueden ver como las fábricas que utilizan cianuro, utilizan elementos que son muy contaminantes y sin discriminación alguna los echan al río, donde es una fuente de vida y todos la estamos utilizando. La primera vez que el hombre contaminó fue cuando descubrió el fuego. Después de eso hubo más contaminación cuando se empezaron a crear pequeños grupos de personas, pues aunque eran nómadas que permanecían pequeños lapsos de tiempo en algunos lugares, y se contaminaba, pero pues el impacto era mínimo porque eran pues comunidades muy pequeñas y se movían. Cuando se ocurrió la sedentarización del hombre, que se formaron comunidades más grandes, ahí fue que empezó de un giro gigantesco en la contaminación, porque ahí fue que se empezó a contaminar, ya que se utilizaba mucho el fuego como para hacer sus actividades diarias. Cuando se formaron las grandes comunidades, ocurrió un grave problema, que se tornó muy difícil conseguir la madera para crear el fuego. Entonces, lo que pasó fue que se dieron a la búsqueda de un combustible alternativo para poder satisfacer esa necesidad. Lo que encontraron fue el carbón, que fue como caído de anillo al dedo, porque había gran abundancia y las propiedades de este eran mucho mejor que la madera. Tenía combustión lenta y les duraba mucho más. Pero con lo que no contaban era que el carbón soltaba un humo negro y denso que iba a contaminar más el ambiente. A mediados del siglo XVIII,
que fue cuando comenzó la revolución industrial. Todas las industrias emergentes necesitaban una fuente de energía que les diera alta sostenibilidad. Entre ellas estaba el carbón. Entonces se inventaron diversas máquinas, como entre las cuales está la locomotora a vapor, que pues utilizaba el combustible del carbón, el cual pues es un combustible fósil y es muy contaminante. Vamos a hacer un paréntesis acá. No he explicado qué es un combustible fósil. Combustible fósil son los depósitos geológicos de materia orgánica, los cuales están sometidos a grandes temperaturas y presiones, y lo que genera petróleo crudo, carbón o gas natural. Bueno, aquí en la imagen podemos ver algunos como los combustibles fósiles: petróleo, el carbón, el gas natural. Ahí cómo se obtiene el petróleo. Listo. En 1859 el carbón empezó a tener una fuerte competencia, porque allí fue cuando se descubrió el petróleo. Ya que el petróleo tiene grandes usos comerciales y tiene mejores propiedades que el carbón para la eficiencia de la energía. Muchas industrias crecieron enormemente con este hecho, una de las cuales fue la automovilística. Como se mencionó anteriormente, el uso de combustibles fósiles ha sido el que más ha aportado al deterioramiento de la atmósfera y del medio ambiente. Entonces, como solución al problema, la ingeniería mecánica, pues por mi parte, yo que soy estudiante de ingeniería mecánica, ha ayudado o trata como de buscar otras energías alternativas, entre las cuales están la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar, la biomasa y la energía undimotriz. Voy a explicar brevemente de qué se trata cada energía alternativa. Listo, la energía hidroeléctrica. Este tipo de energía se saca de las corrientes de agua. Se utiliza todo ese montón de energía para activar unas turbinas y generar energía eléctrica. La energía eólica se adquiere por medio de turbinas, la cual se acciona por las corrientes de viento. La energía solar se adquiere por el espectro de luz proveniente del sol. Estos rayos impactan las celdas fotovoltaicas pues, que tiene el panel y provocan un movimiento de electrones que genera electricidad. La energía undimotriz es la que se utiliza de las olas del mar para captar toda esa energía mediante el movimiento de las olas. La energía con la biomasa es con la materia orgánica, exceptuando los combustibles fósiles que también son orgánicos, la cual puede funcionar como combustible. ¿Por qué no se avanza en este tipo de investigaciones? A lo largo de la historia se ha puesto por encima los intereses económicos sobre los intereses de avances tecnológicos. Entonces no se avanza mucho en estos temas porque la industria petrolera y de los demás combustibles fósiles deja unas ganancias impresionantes para cierto sector de la economía. Entonces a ellos no les convendría que de un momento a otro se dejara de utilizar ese combustible para utilizar energías que pueden ser hasta más baratas y mejores con el medio ambiente. Entonces es por eso que no se avanza mucho en este tipo de investigaciones. En los siglos XIX y mitad del siglo XX, cuando la ingeniería comenzó a acercarse a la naturaleza, surgió un movimiento global llamado el ambientalismo, que surgió gracias a la concientización general del estado de los ecosistemas y de la necesidad que tenía la gente de protegerlos. Surgió en los 60 y obtuvo mucha fuerza en esta época, ya que la lluvia ácida, la contaminación del aire, la contaminación del agua y la extinción de varias especies eran asuntos que necesitaban atención en este tiempo. En este punto, la ingeniería ya tuvo un nuevo objetivo: buscar tecnologías y procesos que ayudaran a mejorar esta característica ambiental.
Voy a hablar un poquito sobre la lluvia ácida porque me parece que es uno de los problemas más ignorados de la problemática ambiental. Se habla mucho de la contaminación de la capa de ozono, de la contaminación de los ríos, pero casi no se habla de lluvia ácida. Y es más, hace poco tiempo se hablaba de lluvia ácida incluso aquí en Medellín, pues que se podía ver este tipo de precipitaciones. Lluvia ácida se le llama a toda precipitación que contiene ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esta de combustibles fósiles, ya como lo explicó mi compañero. Cuando se hace esta combustión, se libera dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. Esta reacciona con oxígeno y con el agua y crea estos dos ácidos que ya mencionamos. Y el aire se encarga de esparcirla por toda la atmósfera. Después queda en forma de lluvia y causa todos los daños que causa. Las principales consecuencias de la lluvia ácida es, primero, que incrementa la toxicidad de los ríos. Algunas especies pueden con esta toxicidad, pero otras no y mueren. Las que quedan vivas se puede decir que quedan contaminadas y esto también es un riesgo para las especies que se alimentan de ellas. Al caer la lluvia ácida, digamos que contamina el suelo y no permite a los árboles alimentarse bien. Esto los marchita e incluso los seca por dentro. La lluvia cuando cae también daña las hojas de los árboles. Les hace agujeros o las marchita. Incluso la lluvia ácida puede dañar estatuas, como vemos aquí en la imagen, las deforma. Las investigaciones que surgieron después arrojaron más problemas para el medio ambiente, como el daño a la capa de ozono, como podemos ver en la imagen, el calentamiento global y el cambio climático, que creo que es uno de los grandes problemas que sentimos en Colombia últimamente, la gran ola de calor que estamos sufriendo. Los ingenieros El reto de los ingenieros es más que prever y mitigar los daños, es orientar a las alternativas que hay para tener un futuro ambiental más estable. Porque, por ejemplo, se podría invertir más en el transporte público en vez de promover tanto la compra de vehículos particulares, ya que un vehículo particular contamina hasta 10 veces más que el transporte público. Es muy gracioso porque, digamos, en Estados Unidos se usa tanto carro particular porque ellos deben recorrer grandes distancias para movilizarse a cualquier lado. En cambio, en Colombia tenemos, se puede decir que las cosas muy cercanas a nosotros. Entonces no hay necesidad de tener tantos autos. Y en Colombia se presenta mucho tráfico gracias a esto. Como podemos ver en la imagen de aquí arriba, vemos como un pequeño acercamiento de la cantidad de contaminación que dan los vehículos normales en comparación a los autobuses. El reto para nosotros los colombianos es crear tecnologías acordes a nuestro ecosistema, porque en Colombia tenemos características geográficas muy diferentes al resto de los países, y se puede decir que las más complejas, que tenemos páramos, tenemos desiertos, tenemos zonas secas, lluviosas, y somos los que menos conocemos de nuestros propios ecosistemas. Entonces primero debemos informarnos muy bien sobre nuestro país para después poder llegar a intervenir bien estos ecosistemas y lograr de forma ambiental seguir utilizándolos sin que sea un daño para el medio ambiente, pero sin que se vea afectada la economía de la sociedad. También debemos erradicar ese pensamiento de que renovable significa eterno, porque eso es lo que la mayoría de las industrias, el error que la mayoría de las industrias cometen. Como los ecosistemas son renovables, entonces ya piensan que pueden hacer y deshacer con ellos. La ingeniería ambiental es, digamos, una de las más nuevas ingenierías que han surgido. Surge gracias a esa necesidad, junto con la sanitaria, de conciliar las actividades humanas con el medio ambiente, de disminuir
los daños producidos por el desarrollo de esas actividades humanas, como la explotación de recursos, los residuos industriales, los residuos domésticos, agrarios, etc. La función de esta ingeniería es buscar las soluciones a distintos problemas reales del medio ambiente. Algunos de las actividades del ingeniero ambiental es el diseño de sistemas de tratamiento, la gestión de recursos, la modelación y la prevención de los impactos ambientales. Ahora vamos a hablar de algunas soluciones que han salido desde la ingeniería. Paneles solares. Ya nos acercó un poco sobre ellos nuestro compañero. Por medio de eso se obtiene energía eléctrica y son muy útiles, que son utilizables en diversos ámbitos. Como vemos acá, puede alimentar hogares, puede incluso alimentar un vehículo. Se han creado prototipos de vehículos que se mueven gracias a paneles solares. Este es un puente con turbinas de viento que crean energía eléctrica, convierten la energía del viento en energía eléctrica. Se han cambiado el aluminio por poliestireno y fibra de vidrio para que aguanten los desastres naturales. Este es el bioetanol, es un combustible que no contamina porque es hecho de productos agrícolas como el maíz, el trigo y la caña de azúcar. Un derivado o una clase parecida son los biocarburantes, que se pueden hacer con desechos de animales. Paralelamente, los químicos y petroquímicos, que digamos es como algo más acercado a mi carrera, han investigado nuevos métodos más sostenibles y más amigables con el medio ambiente, pero que sigan siendo manteniendo el desarrollo de la industria. Los bioplásticos o los plásticos degradables son plásticos que después de cierto tiempo de uso empiezan a autodestruirse, empiezan a biodegradarse como debe ser, ya que como sabemos una botella común puede durar hasta 1000 años en biodegradarse. También los plásticos ligeros son plásticos de bajo peso, como ustedes ya saben, mientras más peso haya, más gasolina se gasta. Entonces crean plásticos de bajo peso para que los autos o los aviones puedan gastar menos combustible y así ahorrar más y no contaminar tanto. Las pilas de hidrógeno. Las pilas de combustible de hidrógeno estas no producen esos escapes, los escapes de gases contaminantes para el medio ambiente. Estos producen en su lugar vapor de agua. Y las nuevas tecnologías de alumbrado. Estos luces se llaman diodos de emisión de luz orgánica. Es más luz por menos electricidad. Conclusiones. Sin duda, la ingeniería ha aportado desde sus diferentes campos a contaminar nuestro ambiente, como por ejemplo con la construcción de presas, la invención del transporte, la deforestación, entre otras cosas, que han llevado a la ingeniería a reevaluar sus procesos. Sin embargo, mientras sigamos explotando los recursos naturales, más allá de su poder de renovación, la solución podría no llegar a tiempo. Lo primero que debemos hacer es informarnos como ingenieros de información sobre el estado real de los recursos naturales y erradicar la idea de que porque sean renovables son eternos, así impulsar la creación de nuevos procesos que sean más adecuados a nuestra situación actual. Nosotros como futuros ingenieros debemos tener en cuenta cómo se afecta nuestro entorno con la innovación de la tecnología. Entonces debemos proponer nuevas cosas para poder progresar tecnológicamente sin afectar el medio ambiente.